En Bristol Myers Squibb llevamos más de 50 años ayudando a nuestros pacientes en Puerto Rico a prevalecer sobre enfermedades graves. Ustedes son nuestra inspiración y hoy reiteramos nuestro compromiso de continuar desarrollando medicamentos y tecnologías por muchos años más. Porque a todo lo que hacemos le damos un toque humano. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, entidad sin fines de lucro cuya misión es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Mi nombre es Grisel Lugo, soy la directora ejecutiva de la Fundación y le doy la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando en la mañana de hoy sábado a través de las ondas de Radio Isla 1320 AM, Radio Isla.tv y Radio Isla Facebook Live. Como todos los sábados, este programa llega a ustedes gracias a Bristol Myers Squibb. En la mañana de hoy tenemos a nuestra invitada de la casa, nuestra invitada estrella, la doctora Amarilis Pérez de Jesús. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. Una vez más aquí, cumpliendo con la misión. Exactamente. Aquí estamos de nuevo con un tema sumamente interesante que yo estoy segura de que no solamente a la comunidad de pacientes reumáticos, sino a cualquier persona que nos escuche, va a ser de mucho interés. Así es que presten atención. El tema de la mañana de hoy es el vínculo entre la bruma mental y la artritis reumatoidea. La bruma mental que quizás algunas personas lo conozcan como mental fog, F-O-G. Pero antes de que vayamos al tema, quiero, aunque yo sé que ustedes muchos conocen a la doctora, porque ella pues está muy frecuentemente en nuestro programa, quiero darles una breve presentación para que la conozcan un poquito mejor. Ella es miembro de la Junta Directiva FER y socio fundador desde 2009. Presidió la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico y en el 2010 publica su libro Una nueva vida con artritis reumatoide, dirigido a pacientes con artritis reumatoide y sus familias. Dicho libro fue uno de los top 10 de Borders en el 2010. Ha participado de diversos estudios de investigación clínica y mantiene su práctica privada en la ciudad de Caguas. Su teléfono 787-286-8465. 787-286-8465. Así que ahora sí, ya podemos comenzar a hablar sobre el tema. La artritis reumatoide provoca una inflamación crónica que afecta no solo las articulaciones, sino también otros sistemas orgánicos. Uno de los síntomas más inusuales de la artritis reumatoide es la bruma mental. Muchas personas con artritis reumatoide dicen tener problemas para pensar con claridad, problemas de memoria y dificultad para concentrarse. Y de esto vamos a hablar en la mañana de hoy con la primera pregunta inmediatamente para la doctora, que nos va a hablar sobre este tema. Doctora, ¿cómo puede provocar la artritis reumatoidea la bruma mental? Antes de contestarte la pregunta, te hago la observación porque la bruma mental realmente es uno de los rasgos que uno piensa que es poco común en la artritis. Y realmente cuando tú evalúas a los pacientes, quizás porque el paciente no lo asocia, pero a mí muchos pacientes no me dan esta queja. O sea, esta queja de que no me puedo concentrar, no puedo recordar, no me salen las palabras, a mí usualmente no me dan esta queja. Curiosamente, cuando me lanzas el reto de hablar sobre este tema, cuando miro los estudios, hay estudios que dicen que de 35 hasta un 70% de los pacientes lo pueden sufrir, o sea que es más frecuente o parece ser más frecuente de lo que realmente nosotros recibimos o percibimos, pero que probablemente la gente, si la sufre, no asocia que es con la artritis y no lo trae como queja a la oficina. ¿Por qué ocurre? En otras palabras, que a lo mejor sí lo tiene, pero lo descartan como que sea parte de la condición.
Exacto, o que es por otra cosa, que no tiene nada que ver. Ahora, ¿por qué ocurre? Pues mira, hay varios mecanismos. El primordial cuando hablamos de artritis reumatoidea son las sustancias proinflamatorias de las que muchas veces hemos hablado en estos programas, donde sabemos que en artritis reumatoidea el sistema inmunológico está alterado y hay, por decirlo de manera sencilla, una sobreproducción de sustancias proinflamatorias, de citoquina. Entonces, estas mismas sustancias, a través del flujo sanguíneo, llegan hasta el área del cerebro y hace que se desbalanceen los neurotransmisores o las sustancias cerebrales. Así es que el primer mecanismo es por el mismo proceso inflamatorio que ocurre en la artritis reumatoide. Otro mecanismo por el que ocurre esto, porque los pacientes con artritis tienen dolor, la dolor lo lleva a la depresión y la depresión también concurrentemente puede tener bruma mental. Y un tercer mecanismo asociado es los disturbios del sueño que tiene el paciente con artritis reumatoide. Al tener un disturbio del sueño, van a tener nuevamente desbalance a nivel de las sustancias dentro del cerebro y eso también conlleva bruma mental y pobre concentración. O sea que son varios mecanismos y si vamos a redundar, yo entiendo que el primordial es el proceso inflamatorio per se. Que obviamente como la condición es una condición sistémica, pues está en todo el cuerpo. Así que estas personas tienen un dolor constante que realmente pues hay veces que no, la gente no lo nota porque tú tienes un dolor y la gente no lo sabe, pero esos pacientes están en dolor constantemente y quizás cuando están medicados, pues ya entonces eso puede mejorar. Y doctora, ¿por qué se desarrollan estos síntomas cerebrales por la artritis reumatoide? Bueno, es el mismo proceso inflamatorio. Esta alteración de las sustancias inflamatorias, las citoquinas, pues causan el desbalance a nivel de cerebro. Y tú mencionas, y es bien curioso porque cuando hablamos de que la artritis reumatoide es una enfermedad sistémica, hablamos del daño a los ojos, a los pulmones, médula ósea, corazón, etcétera, pero realmente no le ponemos énfasis a que puede tener y ciertamente puede tener problemas a nivel cerebral. Otro factor es que en artritis reumatoidea pueden haber vasculitis y puede haber vasculitis acá arriba a nivel del sistema nervioso central, que eso también perpetúa ese proceso inflamatorio. Pero básicamente es el mismo proceso inflamatorio el que está causando todos estos disturbios. Increíble. Y la bruma mental, ¿cómo podríamos describirla para que la persona que a lo mejor la ha pasado por alto pueda identificarla un poco mejor? Mira, cuando se habla de bruma mental, va por varios síntomas. Está el paciente que usualmente está hablando y se queda loading, se queda en pausa porque sabe lo que quiere decir, pero no le salen las palabras. Está el paciente que usualmente no se puede concentrar. Trata de hacer una tarea, pero no se puede concentrar, no se enfoca, si lo decimos así. Está la persona que sí está con la idea, te está hablando y de momento se quedó en pausa, que era lo que yo iba a hacer ahora. Y si tú ves, son síntomas bien comunes del diario vivir que quizás muchísimas personas lo pueden tener en el diario vivir. Lo importante aquí es con qué frecuencia realmente están ocurriendo estos síntomas y cuánto están afectando tu diario vivir. Como hablábamos antes de irnos al aire, cuando hablamos de bruma mental usualmente la asociamos a fibromialgia, pero esta bruma mental se ve en esclerosis múltiple, se ve en lupus, los pacientes post-COVID la vimos muchísimo. Estos pacientes que tuvieron los cuadros de COVID bastante severos se quedaron. Yo conozco una persona con un doctorado, una persona muy bien preparada y estuvo casi un mes que no podía trabajar porque trabaja en estudios clínicos y realmente no podía desarrollar las ideas, porque él tenía la idea, pero decía que su mente no le daba para poder llevar a cabo y desarrollar el plan o el proyecto. O sea que son síntomas que tú los ves y son síntomas que como que comunes, como que son cositas que quizás, ahora si vemos que es bien frecuente, que es constante, que es recurrente, pues ya tenemos entonces que buscar una evaluación, particularmente si tenemos una condición como AREI. Claro. Y ahí es entonces donde viene la siguiente pregunta, que tendríamos que averiguar cuáles pueden ser otras causas de esta bruma mental.
Sí, que lo mencioné, condiciones crónicas, condiciones como fibromialgia, esclerosis múltiple, lupus sistémico eritematoso, el síndrome de fatiga crónica manifiesta muchísimo con bruma mental, o sea que son cualquier otra condición crónica lo puede causar. Interesantemente, un paciente con artritis reumatoide, con diabetes e hipertensión, por ejemplo, que está en corticosteroides, es un paciente que tiene más posibilidad de desarrollar problemas de bruma mental. ¿Por qué? Porque este paciente con la diabetes y la hipertensión ya sabemos que tiene más riesgo de enfermedad aterosclerótica, de enfermedad microvascular. Y entonces, al añadir el esteroide, esto pues puede empeorar. Así es que estos pacientes, si es diabético o hipertenso, quizás va a tener más probabilidades de tener este cuadro de bruma mental. ¿Cuáles pueden ser los tratamientos para... esta pregunta tiene son dos en una, ¿verdad? Los tratamientos para bruma mental y la prevención para bruma mental. Okay. Cuando en AR el tratamiento va a ser los tratamientos para la artritis reumatoide. Mencionamos que la condición ocurre porque hay un proceso inflamatorio descontrolado, así es que tenemos que usar tratamientos para tratar de controlar esas citoquinas y esas sustancias proinflamatorias. ¿Qué utilizamos? Utilizamos los agentes modificadores de la enfermedad, los tradicionales, como el metotrexate, hidroxicloroquina, en algunos casos dosis bajas de corticosteroides, sulfasalacina, leflunomida, y utilizamos pues ya las terapias que son más específicas para el artritis reumatoide, como los inhibidores de la factor necrótico tumoral, los inhibidores de interleuquina, todos estos agentes, los cuales llamamos hoy día biológicos, que son mucho más específicos, mucho más efectivos en bloquear todas estas sustancias proinflamatorias. Si nosotros logramos controlar el proceso inflamatorio y logramos tener un proceso de remisión de la enfermedad, donde esa enfermedad esté totalmente controlada, realmente ese paciente debe mejorar la bruma mental. Así es que el tratamiento va a ser los inhibidores de citoquinas, los biológicos o los tradicionales. ¿Cómo podemos prevenirlo? Pues aparte de tener la enfermedad controlada y hacer todo lo posible por mantener esa enfermedad controlada, ¿qué otras cosas entran aquí? El ejercicio es una de las cosas que hace que las sustancias a nivel del cerebro se balanceen y estén activas. Así que el paciente debe hacer ejercicio en la medida en que pueda hacer ejercicio, ya sea caminar, ya sea bailar, ya sea nadar, ejercicios que requieran un poco más de concentración y estiramiento, tai chi, pilates, yoga. Y otro factor sumamente importante que hoy día le estamos dando mucho más énfasis de lo que le dábamos anteriormente, y yo soy una fiel creyente de que el paciente, si modifica los hábitos alimenticios, el paciente va a mejorar. Y cuando hablo de esto, hablo de alimentos como los que son ricos en azúcares, las harinas procesadas, todos esos son alimentos proinflamatorios, o sea, que te llevan a que ese proceso inflamatorio se perpetúe y aumente. Es como una bola gigante que va creciendo. Pues esas son modificaciones que tenemos que hacer para controlar y prevenir ese proceso inflamatorio. Así es que está la parte de los medicamentos, que eso se lo va a recomendar su reumatólogo de acuerdo a su condición y al cuadro clínico y a qué otros medicamentos esté utilizando. Y entonces tenemos también las modificaciones haciendo ejercicio y las modificaciones en dieta que son esenciales para prevenir y mejorar. ¿Qué otras cosas hacemos? Vamos a mantenernos leyendo, vamos a mantenernos estudiando, aprendiendo cosas nuevas, aprendiendo un instrumento musical, aprendiendo a pintar, aprendiendo a dibujar, hacer cosas que tu mente esté retándose constantemente y la estés estimulando a enfocarse en una actividad para que entonces reciba ese comando de que tenemos que seguir enfocados aquí y esta es la actividad. Todo este tipo de actividades que parecen muy sencillas son cosas nuevas que vamos a ir aprendiendo y manualidades, son cosas que te van a ir ayudando a que ese enfoque y esa concentración mejore. Exactamente, eso iba a decir, parecen cosas sencillas, pero requieren concentración. O sea, que tienes que estar pendiente de lo que estás haciendo
para poder aprender, para poder desarrollar algo, para crear. Así que básicamente es tratar de encauzar esa bruma y despejarla, ¿verdad? Yo en mi mente me imagino pues la bruma como algo que uno puede disipar, eh, básicamente en cierto modo con lo que puedas estar haciendo, porque pienso yo que en algún momento todos por alguna u otra razón nos puede dar un breve episodio de bruma de que estamos como que no sabemos qué vamos a hacer o nos quedamos perdidos, pero recuperamos, ¿verdad? Así es que esas personas que no saben o no pueden recuperar rápidamente, pues tienen que entonces tratar de ver de qué manera se encauzan para pues, salir de esa situación que pues no debe de ser agradable para nadie estar todo el tiempo de esa manera. Si es que y tenemos que pensar que el sistema nervioso central se compone de muchas sinapsis, vamos a mirarlo como muchas conexiones eléctricas. Entonces, cuando hay esta bruma, es como si hubiesen pequeños cortocircuitos donde esa conexión no se da. Así es que cuando aprendemos cosas nuevas y hacemos actividades que nos lleven a un aprendizaje, vamos haciendo nuevas reconexiones. Entonces, eso va a hacer que tú mejores. Pero hay que verlo como si fueran conexiones eléctricas que no están haciendo el contacto como lo deben hacer. Y hay que conectarlos nuevamente. Y para las personas que nos están escuchando en la mañana de hoy, estamos conversando con la reumatóloga, la doctora Amarilis Pérez de Jesús. Ella nos habla sobre el vínculo de la bruma mental y la artritis reumatoidea. Para que las personas que quieran volver a escuchar este programa, desde el lunes en adelante está en nuestra página fundacionfer.org. También está en nuestros canales de YouTube, en Facebook y la información que le brindamos a todos ustedes durante el tiempo también en Instagram. Así es que básicamente no tienen, lo pueden compartir, lo pueden volver a ver, pueden hacer la investigación y relacionar las cosas, las ideas que estamos dándole hoy para que puedan mejorar esta situación. Y obviamente para las personas que también saben de otros parientes, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, que pueden beneficiarse del programa, lo tienen al alcance de un botón, al alcance de la mano. Doctora, la artritis reumatoide puede provocar también problemas de dicción, problemas para hablar. Puede provocar problemas para hablar, como te mencioné, en la medida en que esté asociado al problema de bruma. Y el problema para hablar, mayormente lo que vamos a ver es esto de que lo tengo en la mente, yo sé lo que te quiero decir, pero no puedo verbalizar la palabra, este proceso de confusión. Cuando hablamos de problemas para hablar, como disartria, el hecho de que no puedo pronunciar o que me salen las palabras arrastradas o pues ya eso lo vamos a ver más en la medida en que la misma condición haya causado algún tipo de daño a nivel cerebral, ya sea un proceso isquémico o un proceso vasculítico, pues ahí puede haber disartria. Pero cuando hablamos en términos de bruma mental, sí lo que vamos a tener es que tenemos la idea, pero no podemos procesar qué es lo que realmente queremos decir. Es como que esa conexión está un poquito afectada. Pero cuando hablamos de disartria, de que no puedo pronunciar bien, como los pacientes de stroke, pues en artritis reumatoidea va a ocurrir si está asociada precisamente a un evento isquémico a nivel cerebral o quizás a un proceso vasculítico donde se afecte el área de habla a nivel del cerebro. Doctora, y mientras estamos conversando, yo me imagino que muchas personas a lo mejor están también pensando lo siguiente. Ok, yo me pienso, me estoy identificando con alguna persona que pueda tenerlo, que tengo este tipo de situación, que se me olvida lo que voy a decir, que me quedo en blanco, y entonces puedes preocuparte porque puedan ser otras cosas. Así es que, ¿cómo identifican los médicos la bruma mental? ¿Cómo la pueden diferenciar de, por ejemplo, un tumor cerebral? Esa pregunta está bien buena. Cuando hablamos de un tumor cerebral, estamos hablando de que en la mayoría de los casos, los pacientes, aparte de tener confusión mental, vamos a pensar que la bruma es la confusión, esos pacientes van a tener algún déficit neurológico.
Así es que cuando entonces se le hace una evaluación neurológica de fuerza, de reflejos, etcétera, de asimetrías, vamos entonces a encontrar quizás que haya algún hallazgo al examen físico aparte de la queja de trauma mental. O sea, debemos encontrar algo en el hallazgo de examen físico que me lleve a pensar, aquí hay algo más. Y como te mencioné, inclusive pueden ser procesos vasculíticos o procesos cerebrovasculares isquémicos. Pero si hay un tumor, lo vamos a ver en el examen físico cuando hacemos la evaluación neurológica de ese paciente, que debe haber otros hallazgos. Usualmente si hay tumor también se asocia a dolores de cabeza, a cambios de visión, donde no veo bien por la mitad de un ojo, o donde hay episodios donde no puedo ver o no puedo distinguir. O sea, va a haber otros cambios a nivel del examen físico. Y obviamente el médico va a ocultar y va a hacer una evaluación de ese paciente y le va a hacer esas preguntas, obviamente. Y entonces, la siguiente preocupación que podría tener un paciente que tenga este tipo de cosas es cómo se puede diferenciar la bruma mental de, 1, la senilidad y 2, el Alzheimer, que no es lo mismo una cosa y la otra. Ok, cuando hablamos de la bruma mental, yo tiendo a pensar que es este paciente que está confundido, y no es confundido de desorientado, es este paciente que realmente tiene esta fuga de ideas, se me escapan las palabras, como que no me puedo enfocar más. Entonces, cuando hablamos de las demencias, ya sea de tipo Alzheimer o senil, estamos hablando de este paciente que realmente olvida eventos. Y cuando olvidan eventos, van a olvidar los más recientes. El paciente de bruma mental usualmente va a tener un recuerdo de lo que pasó ayer, usualmente. Quizás no lo tenga tan claro, lo tenga un poco confundido, pero el paciente que ya tiene tipos de demencia, Alzheimer, demencia senil, etcétera, es el paciente que se olvida de eventos recientes y quizás te va a hablar en sus comienzos de la enfermedad de eventos que pasaron hace mucho tiempo atrás. El paciente, perdón, de Alzheimer va a ser el paciente que también va a estar confundido y desorientado, o sea, que realmente no sabe dónde está, cuántos años tiene, 25 y a lo mejor tiene 80. Son pacientes que van a manifestar diferentes. No quiere decir que un paciente con artritis reumatoide no pueda tener demencia, porque sí puede ocurrir. O sea, en ambos casos pueden tenerla y puede tener quizás su bruma con su demencia. Y es aquí donde entonces acudimos a pedir ayuda de otras especialidades, de los especialistas en neurociencia, ya sea un psiquiatra, ya sea un psicólogo, porque entonces hay una serie de pruebas, de instrumentos que ellos pueden hacer para evaluar al paciente. Y está lo que se llama el mini mental, que son una serie de preguntas que se le van a hacer a ese paciente y de acuerdo a las respuestas van a decidir entonces, ya ellos tienen eso tabulado, que si ese paciente tiene una demencia senil o si no. También hay otro tipo de instrumentos que utilizan los psicólogos, que son lo voy a decir en inglés, los cognitive assessment, la evaluación cognitiva del paciente. Y esas son otra serie de pruebas que administran los psicólogos y a través de ellas pueden saber cómo es que está ese grado cognitivo o ese problema mental de ese paciente. Y esto es bien importante, integrar a otros especialistas que son los duchos en la materia, porque yo puedo pensar que ese paciente lo que tiene es una bruma mental, pero a mí me gustaría, si yo fuese el paciente, que me hagan todas las pruebas, todos estos instrumentos me los administren, a ver si realmente es bruma mental. Otra cosa, si tú tienes un paciente con artritis reumatoidea y ese paciente te está respondiendo a terapias y tú le haces las medidas de actividad de la enfermedad y te indican que está en remisión, ese paciente no puede tener bruma mental por la artritis reumatoidea, porque se supone que sus niveles inflamatorios están en lo más bajo posible porque están en remisión. Así es que hay una serie de datos de los cuales debemos estar pendientes al evaluar a este paciente para determinar cuándo ese paciente necesita una evaluación adicional. Quizás ese paciente necesita una resonancia magnética,
porque a lo mejor ese paciente, sus índices de actividad de la enfermedad están bajitos, así es que vamos a ver qué más pudiera estar pasando en ese cerebro. Tiene una vasculitis, no tiene una vasculitis, tiene pequeños microinfartos cerebrales, que es otra de las cosas. O sea, la demencia vascular se puede comportar muy semejante, muy parecida a Alzheimer, pero con cierto grado de variación, pero el paciente puede presentar con fuga de ideas en comienzos de su enfermedad. O sea que son distintas etiologías que tenemos que evaluar y estar seguros de que ese paciente no tiene, particularmente si ese paciente ya lo tenemos en un proceso de remisión. Si está en remisión, no hay manera de que la bruma mental sea por sustancias proinflamatorias. Así es que es increíble, la verdad, cómo cuando el paciente va al médico, es importantísimo, yo siempre lo recalco cada vez que tenemos estos programas, tiene que explicarle detalladamente al doctor lo que ha pasado, lo que tiene. Hay hasta aplicaciones, Creaky Joints tiene una aplicación para usted ir registrando eso que usted se siente todos los días. ¿Por qué? Porque lo que acaba de decir la doctora, es importante que puedan diferenciar. Ellos van descartando, esto no es, esto no es, esto no es. Y cuando tienen toda esa información que usted le va, el paciente es el único que se la puede dar, doctora. El paciente y la persona posiblemente que está a cargo, porque hay momentos en donde ese paciente a lo mejor no puede, pero si tiene una persona que es responsable de él, sea su pariente o su cuidador, pues también debe de tener esa información para poder hacer esa evaluación lo más certera posible. Y ya que mencionó la resonancia magnética, esta última pregunta es algo que posiblemente los pacientes quieran saber. ¿Se puede observar o se puede detectar la artritis reumatoide en una resonancia magnética? En una resonancia magnética de cerebro, hay estudios que dicen que puede haber variaciones en la captación, hay otros estudios que no. Ahora bien, es importante aclarar que no todo paciente, o sea, no quiere decir que ahora todos van a acudir al médico, yo creo que me haga un brain MRI o una resonancia de cerebro, porque no es necesario, no se justifica. Siempre es más importante el historial y el examen físico antes de acudir a buscar hallazgos en un MRI. Primero porque son hallazgos bien específicos que se van a ver cuando hay el brain fog. Y lo otro, que no son hallazgos que son comunes, o sea, no hacemos un MRI rutinariamente para esto. Es bien importante el historial y el examen físico. Y tú que mencionaste Creaky Joints, enfatizo, estas aplicaciones que te ayudan a llevar un diario de síntomas son sumamente importantes. Porque, por ejemplo, el paciente de AR con mucha frecuencia tiene mucho cansancio. Esto también puede traerle cambios, problemas cognitivos, de memoria, de concentración. Y todo eso lo captamos en esta serie de aplicaciones. El paciente de AR muchas veces tiene problemas de sueño. Y es quizás un factor que no abundamos lo suficiente cuando hacemos el historial del paciente. ¿Estás durmiendo bien? ¿No estás durmiendo? Ah, no estoy durmiendo. Ok, ¿por qué no duermes? ¿Porque no te quedas dormido o porque despiertas muchas veces? Porque esto les causa cierto grado de cansancio y le va a afectar su grado de concentración. Así es que es bien importante que usted lleve un diario, y estas aplicaciones son excelentes. Usted lleve un diario y cuando a mí me encantan los pacientes que me llegan con una listita, porque ya yo sé que estamos claros qué es lo que vamos a atacar, qué es lo que vamos a trabajar ese día. El paciente que usualmente no me llega con la listita, muchas veces se ríen porque, pues, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué sé yo? Y yo, dime, mira, y ellos, que me cuente todo lo que ha pasado. Y usualmente yo le digo todo lo que ha pasado, porque de ahí yo voy a partir a coger de qué es lo que está realmente ocurriendo y a qué realmente le voy a dar importancia. Pero importante, o sea, existen herramientas, Creaky Joints es excelente, busquen estas aplicaciones y sáquenle provecho a estas aplicaciones. Esas aplicaciones que son valiosas para este tipo de situación, especialmente cuando el médico tiene el tiempo limitado para o escuchar al paciente. Mira, me pasó esto, ya lo tienes resumido. El paciente, el doctor
le estás ayudando a tu médico a que te haga una mejor evaluación. Así es que es importante que lo hagas de esa manera. Doctora, muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo rápidamente. Así es que queda invitada, la invitación siempre abierta para que regrese a hablar de otro tema súper importante y súper interesante cuando usted quiera. Y le damos las gracias a Bristol Myers Squibb por este programa en la mañana de hoy. Así es que espero que tengan un excelente sábado y esperamos que estés de vuelta el próximo sábado con nosotros para escuchar Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Que tengan un excelente día. Linda día. Gracias. Gracias.